La vez pasada habíamos hecho un especial sobre la figura histórica de Yasser Arafat. Hoy, cuando los desenlaces de los acontecimientos ya se han precipitado, los funerales son en el Cairo. Todo lo que van a ser las exequias y toda la ceremonia del paso a la otra vida es en el Cairo. El Cairo es el único lugar donde toda la comunidad internacional no objetó que se hicieran las exequias de Yasser Arafat. ¿Por qué en el Cairo? ¿Por qué en Al-Cair? ¿Por qué en la ciudad de la lengua árabe? Porque Egipto es un centro de gravedad de todo el Medio Oriente. Porque Egipto, a lo largo de 5000 años de historia, ha ocupado un lugar protagónico en todo cuanto ha acontecido en esa región. Egipto queda en el África. Egipto es un país árabe. Egipto queda en el Medio Oriente. Egipto queda en la bisagra que enlaza el continente africano con el Mediterráneo. Egipto tiene el don del Nilo. A través de él corre el Mar Rojo. Egipto tiene todas las posibilidades históricas para formar parte de cuanto ha acontecido en los soles de ese lado del mundo. Y las cosas que han pasado por Egipto han irradiado las corrientes históricas más poderosas. Por Egipto ha pasado el esoterismo, el panarabismo, las religiones, han pasado todas las corrientes de la historia, tanto en el alba de los tiempos, como en la actualidad de las exequias de los líderes históricos que han determinado durante mucho tiempo la vida de los pueblos. Ellos, tanto ahora como en el remoto pasado, son los pueblos que han trazado líneas, destinos, matrices de civilizaciones. Las decisiones de las guerras del Medio Oriente se tomaron en el Cairo, las decisiones de la paz en el Medio Oriente se tomaron en el Cairo. Fue allá donde Anwar al-Sadat diseñó el plan de paz del Medio Oriente, y fue allá donde se dirigieron las guerras más duras de la época de los 6 días de la nacionalización del canal. Todas las etapas más fuertes se decidieron allá. Entonces ellos van a ser un pueblo de un peso histórico tan importante que determinan la gravedad, la zona de gravedad de la región. O sea, aquello que mantiene, que cohesiona y que permite toda la circulación histórica de la región del Medio Oriente, tiene su centro en Egipto. Han sido el epicentro de la historia durante mucho tiempo. En la época de los faraones, ellos llegaron a crear una civilización. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Hoy vamos a asomarnos a la importancia histórica del pueblo egipcio a lo largo de 5000 años de existencia que nosotros hayamos podido, digamos, aproximarnos a ella. Egipto empieza con una civilización en una etapa muy temprana de los tiempos, que ya tenía un planteamiento fundamental sobre la vida y la muerte. Dicen que el hombre le teme al tiempo, dice un proverbio árabe, y que el tiempo le teme a las pirámides. Las pirámides están desde el alba de los tiempos. Ellas son más antiguas que todo lo antiguo. Tenían ya más de 2000 años las pirámides el día que Cleopatra por las orillas del Nilo se las mostró a Julio César. Fueron construidas 1800 años antes de la Gran Muralla. Fueron ellos los comienzos de muchas civilizaciones. Y antes de las pirámides aún estaba la Esfinge. Al principio de los tiempos, cuando recién los soles empiezan a despuntar, ellos ya crearon toda una cosmovisión. La civilización egipcia queda totalmente planteada desde el Imperio Antiguo, y de ahí en adelante se perfecciona, se profundiza, se hace más sublime, pero está lista desde el Imperio Antiguo, alba de los tiempos, año 3500 a.C. Entonces, esta civilización, el proyecto de civilización de los egipcios, va a resolver los fundamentos de todas las preguntas de la existencia humana. La civilización que tuvo como escenario, y sigue teniendo como escenario, el don del Nilo. Después vamos a ver qué significa el milagro del Nilo. Entonces, como ahora, este pueblo vive solamente del Nilo y a las orillas del Nilo.
Este pueblo va a tener un planteamiento en la antigüedad, donde va a resolver el quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, qué significa la muerte, qué significa el trabajo, qué significa la vida, quiénes son los dioses, qué relación tienen ellos con los dioses, cuál es la identidad de los egipcios, cuál es la eternidad de los egipcios, cuál es la seguridad de los egipcios. Tienen un don del Nilo que les permite creer con toda confianza en las crecientes y en las decrecientes del Nilo, no como fuerzas devastadoras que producen inundaciones que llenan de dolor a la gente como ahora nos pasa, no, como fuerzas creadoras que permiten la subsistencia de un pueblo en la eternidad. Construyeron mundos absolutamente monumentales. La monumentalidad de toda el testimonio del paso de los egipcios por el tiempo da la sensación de algo demasiado remoto, demasiado distante, demasiado inaccesible. Pero resulta que detrás de eso hay una cultura con un nivel de vitalidad, con un nivel de ensoñación. Para ellos la muerte y el inframundo eran ideas gozosas, bienvenidas, magníficas, esplendorosas, sus tumbas llenas de coloridos, porque para ellos el inframundo era el paso hacia la eternidad y era el paso hacia la inmortalidad. La eternidad y la inmortalidad eran la razón de ser de una civilización. En estas épocas en que se presenta lo desechable, en que lo pasajero, lo fugaz, es lo que se propone, el tiempo nos barrería antes de que siquiera pronunciáramos las palabras del siglo en el que vivimos. Los egipcios querían la inmortalidad y ahí están. Querían la eternidad y ahí están. Han conquistado la eternidad más allá de los tiempos y más allá de todos los traspasos de las diferentes civilizaciones. Fueron contemporáneos de todo el mundo. Fueron contemporáneos de todos los pueblos por la longevidad histórica que han tenido. Entonces, en la parte de la antigüedad, Egipto va a ser absolutamente trascendental, y ese aislamiento del río que tiene por el oriente lo que va a ser el desierto arábico y por el occidente el Sahara, va a hacer que durante siglos y siglos y milenios ellos se puedan desarrollar sin la interferencia y sin las invasiones y sin la cantidad de avatares que sí tuvieron que sufrir los pueblos de la Media Luna, los pueblos de Mesopotamia, que tuvieron muchísimas guerras y muchísimas diferentes invasiones por estar ocupando el valle fértil donde alrededor queda el desierto. Para llegar al Nilo había que atravesar obstáculos naturales que eran imposibles en su tiempo, así que finalmente las primeras invasiones les van a llegar a ellos muy entrada a su civilización, y eso les va a permitir un concepto de eternidad y un sentido de pertenencia y de identidad muy fuerte. Entonces ellos van a crear un proyecto histórico lleno de vitalidad, lleno de optimismo, que contrasta con las versiones desgarradoras y pesimistas que otras civilizaciones contemporáneas a ellos en el alba de la historia tenían. Para ellos el inframundo era una gozosa invitación a lo inmortal. Había que pasar el obstáculo de Anubis, que presentaba el corazón en la balanza con una pluma de avestruz, y el corazón tenía que ser mucho más liviano que la pluma de avestruz, no en el peso físico, sino pasional. El corazón tendría que llegar a la muerte en un punto de tranquilidad y de serenidad tan profundo que fuera más liviano que una pluma de avestruz. Para eso también la vida daba el tiempo para serenar el corazón, para llegar al inframundo. De esa manera entraban de la mano de Anubis, a donde su padre Osiris los estaba esperando para conducirlos a la senda de la eternidad, donde iban a estar para siempre en el objetivo de toda la civilización. Esta gente va a tener trabajo todo el año, porque resulta que cuando el río está crecido van a trabajar la piedra, y al trabajar la piedra van a adorar a los dioses, y al adorar a los dioses van a estar trabajando para su propio proyecto de identidad, con lo cual tenían salario, empleo, oficio y un sentido para vivir. Ellos no podían morir fuera de Egipto, porque la inmortalidad se estaba dando en Egipto. Entonces eso sí era una cosa que ellos se cuidaban mucho de hacer. Después veremos por qué, si no, el egipcio tiene que regresar, porque siente que va a morir, tiene que morir en suelo egipcio. Entonces ellos van a tener una cantidad de tiempo de civilización, primero antes de la aparición de los jeroglíficos. Antes de la entrada de los jeroglíficos hay 2000 años de historia conocida, y luego con la entrada de los jeroglíficos hay 3000 años de civilización, antes de que pierdan la autonomía a manos
de los romanos mucho tiempo más adelante, 2000 años después. Por eso decimos que eran antiguos aún para los antiguos. Entonces ellos empiezan con su imperio antiguo, o reino también como le llamaban, con el imperio nuevo, con el imperio medio y con el imperio nuevo. Tienen algunos periodos intermedios de caos, de relevos de dinastías, pero que no afectan el curso de la eternidad. Entonces ellos van a ser autónomos hasta la época de los romanos. Hay un tiempo en que los Ptolomeos van a anidar en la civilización egipcia, y al anidar en la civilización egipcia, ellos van a mezclar la riqueza del mundo griego con la magnificencia del mundo egipcio, porque los griegos eran poderosos en su pensamiento, pero no tenían frente a la muerte mayor cosa que decir, mientras que los egipcios frente a la muerte tienen todo que decir. Parecía que lo supieran todo, y hoy, como hoy no sabemos sobre la muerte, tampoco podemos saber si todo ese conocimiento se acerca o no a lo que quiera que sea la verdad del paso después de la vida. Entonces ellos van a estar en todo ese tiempo de autonomía, luego van a ser invadidos en un tiempo por los hicsos, y más adelante van a ser invadidos por los persas, a quienes rechazaron, y luego finalmente por los griegos, con quienes entraron en una fusión enriquecedora y magnífica de dos civilizaciones espléndidas, que se va a traducir en un prodigio de ciudad que se llamaría Alejandría. Alejandría, la cuna del saber, la ciudad que fundaría Alejandro Magno. Esa ciudad va a contener el saber de toda la antigüedad, y en ella se van a fusionar todos los puntos que han hecho de Egipto una gran civilización. Alejandría, donde la geometría la estaba diseñando Euclides, donde Eratóstenes estaba recorriendo e imaginando y calculando la redondez de la Tierra. Alejandría, donde se hizo la primera traducción hebrea de la Biblia del hebreo al griego por los 70 sabios, que los encerraron en lugares diferentes, y las traducciones que hicieron de la Biblia eran idénticas, y eso se llama el milagro de los 70. Alejandría, donde el faro iluminó el Mediterráneo con sus borrascosas aguas durante muchos siglos, hasta que los terremotos lo borraron de allí. Alejandría, donde Ptolomeo, en el tiempo en que los griegos dominaron o compartieron sus fusiones de civilización con los egipcios, cuando ya había terminado el Imperio Nuevo, va a haber un periodo griego. Ese periodo griego va a ser el periodo de los Ptolomeos, llamado así por Ptolomeo, el general de Alejandro, que heredó la parte de Egipto a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, cuando eso pasa, se va a dar esta magnífica fusión entre estos pueblos, y Ptolomeo, sobre la espléndida ciudad de Alejandría, le va a encargar a Demetrio una de las labores más importantes, gratas y mejor cumplidas de la historia que hayamos podido registrar: la biblioteca de Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría va a ser el comercio intelectual de Alejandría con la sabiduría de su tiempo. En la biblioteca de Alejandría, los barcos atracarían, y a cambio de los papiros que llevaban y de los libros que llevaban a bordo, tendrían que bajarlos para ser copiados y luego se los devolvían. La manera de comerciar con Alejandría era llevar libros, y llegaron a contener todo el saber de la antigüedad. Esa espléndida biblioteca, cuya quema demuestra el problema tan terrible que la intolerancia puede llegar a desarrollar sobre la luz del saber, y que hoy está reconstruida con los términos de la modernidad, totalmente distinta a lo que fue una biblioteca que contenía el mundo de la antigüedad. Alejandría resumirá toda la riqueza de los diferentes mundos que se hicieron a lo largo de milenios y milenios de civilizaciones atravesando el Mediterráneo, a donde desembocaban las rutas de la seda, las rutas de la Arabia Feliz, las rutas del incienso, a donde desembocaban los cruces de los caminos, que mucho más adelante conducirían a Roma, pero que antes de conducir a Roma condujeron fundamentalmente a Alejandría. Alejandría, la ciudad del cuarteto de Laurence Duriel, que en el presente
cobrará toda una serie de miradas a partir de todas las conjuras y conspiraciones que se dieron en el siglo XX en ese mítico lugar. Después de Alejandría, de todo el florecimiento, de la profunda y afortunada influencia de los griegos, porque los griegos, lejos de ejercer la soberbia que los caracterizaba como pueblos frente a otras civilizaciones, entraron en estado de admiración suprema con los egipcios, y esa admiración suprema produjo una fusión espléndida, una cosa magnífica que enriquece la historia de los dos pueblos. Después de los griegos van a llegar, pero en la época de los faraones, Egipto era el corazón de las grandes civilizaciones en el Nilo, digamos, las grandes civilizaciones que surgen en Mesopotamia, alrededor del Tigris y del Éufrates, que surgen en China, alrededor del río Amarillo y del río Yangtze, que surgen en la India, alrededor del río Ganges y del río Brahmaputra, y van a surgir en Egipto, alrededor del río Nilo, contemporáneo de los pueblos más eximios de la historia, a quienes Dios una vez más surgir, caer y volver a aparecer y a desaparecer del escenario. Egipto era una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad y llegó a tener un proyecto de vida de unos niveles de equilibrio que hoy no posee ningún rincón de la tierra, una sabiduría oculta mucho más allá de lo que un mundo tecnológico nos puede revelar. Eso lo sabían los egipcios, que no pretendían desaparecer ni perecer en la obsolescencia de un tiempo globalizado, sino mantenerse a lo largo de la eternidad sobre la base de un sentido de trascendencia, y en esa medida tenían un proyecto de civilización colosal. Cuando este proyecto de civilización colosal entra en contacto con los griegos, se potencializa y llegan tiempos magníficos. Y después de la llegada de los tiempos magníficos, vendrá la llegada de los romanos, y los romanos son los que van a convertir a Egipto en el granero del imperio. Ahí, en la séptima dinastía de los Ptolomeos, es cuando muere el mundo de los faraones como un mundo autónomo. Ya en esa parte era un mundo griego, con mucha influencia griega, pero todavía seguía siendo un mundo autónomo. Ya habían pasado los tiempos de Ramsés, los tiempos de Nefertiti, los tiempos de Akenatón, los tiempos de todas las diferentes cismas religiosos, los tiempos de Tutankamón, cuya importancia no radica en su figuración dentro de la historia egipcia, porque es muy poco relevante, sino en la información que acerca de su tumba nos permitió conocer los tiempos y la grandeza de los pueblos que habitaron el Valle del Nilo en los tiempos de las grandes civilizaciones. El imperio egipcio como tal abarcaba Libia, Nubia, lo que hoy es Sudán, hasta la desembocadura del Nilo en Uganda, hasta el nacimiento. El Nilo nace por varias partes. Esos serán misterios insondables que Stanley Livingstone y Burton y Spex tratarán de encontrar en la búsqueda de las montañas de la luna, para encontrarse con acertijos históricos, que ese es un río que nace en muchas partes, y por eso era tan difícil saber el nacimiento, porque todos aquellos que lo habían descubierto sentían que habían descubierto la fuente última del Nilo, y todos tenían la razón simultáneamente, porque hay un Nilo que nace en Uganda, en el lago Victoria, y hay otro que nace en Etiopía, el Nilo blanco y el Nilo azul, que se van a encontrar en Jartum, capital de Sudán. Entonces era imposible saber en todas esas avatares de un tiempo tan inaccesible como era África en el siglo XIX, dónde desembocaba el Nilo. El tiempo de los faraones terminará con los romanos, y los romanos montarán sobre Egipto como granero del imperio el sustento económico de las legiones que invadieron el Mediterráneo sobre la base de la alimentación que proveían los egipcios, y entonces seguía siendo, a pesar de que no ser ya un reino autónomo, un centro fundamental de la existencia del mundo romano, de cómo vamos buscando estos muchos caminos en que Egipto siempre va a ocupar un papel fundamental en la historia, desde el alba de los tiempos hasta las actuales circunstancias, después de la siguiente pausa.
Egipto, cuna de las religiones, la historia de un pueblo atravesado en toda su existencia por su profundo sentido de la fe y su búsqueda de lo sagrado. Durante toda la época de los faraones, ellos tendrán una gran religión, un esquema de orden y equilibrio cósmico donde los dioses salvaguardaban el Nilo y el Nilo salvaguardaba a los dioses, y la Eneada de los grandes dioses de Isis, de Osiris, era la que fundamentaba el pueblo, y Horus, el dios de los faraones, era el que establecía los vínculos entre el carácter divino de los faraones y la existencia suprema de lo sagrado. Su tiempo religioso fue un tiempo espléndido. Sus libros de los muertos eran los pasos hacia la eternidad, y aquella religión de un poderío inimaginable aún subyace en lo profundo del inconsciente de los pueblos egipcios de la actualidad. Ellos, durante todos los milenios de su existencia como faraones, tuvieron en la religión que ellos crearon y en su cosmogonía una riqueza infinita sobre el concepto de la vida, de la muerte, de la alegría, del amor, de la paz, de la guerra, de todas las historias, de todo lo que significaba el concepto de lo trascendente, más allá de lo imaginable, en un mundo donde todos, donde la percepción de lo fundamental y lo importante y lo sagrado se pierde de vista frente a la contingencia de lo cotidiano, de lo comercial. Entonces, desde el punto de vista de los faraones, crearon una civilización colosal y una religión muy poderosa que vamos a ver en detalle. Luego, cuando entren en contacto y vayan a ser provincia romana y se conviertan en los graneros del imperio, su destino quedará ligado al destino de los romanos. Todas las demás provincias que formaban parte del imperio tenían sistemas autónomos de liderazgo, pero Egipto, como tal, era propiedad de Octavio Augusto, porque el grano de los egipcios era lo que alimentaba las legiones, y las legiones eran la garantía del imperio. Entonces, cuando Roma se va a cristianizar, mucho tiempo después de las eras de Octavio Augusto, Egipto entrará en la cristianización también, y al cristianizarse Egipto, encontrará un cristianismo totalmente nuevo y un cristianismo, digamos, muy contemporáneo, como el cristianismo surge en lo que hoy es Israel, en Belén, en Jerusalén. Egipto queda muy cerca al origen del mundo cristiano. Así que las primeras iglesias cristianas van a ser en Siria, van a ser en Egipto, van a ser en Etiopía. Ese cristianismo que llega a Egipto de primera mano, recién inventadito, recién salido del horno, recién creado, lleva el misticismo de las escuelas de las religiones de Oriente, y mucho tiempo más adelante, cuando las religiones de Oriente y las religiones del cristianismo de Oriente y el cristianismo de Occidente entren en un cisma, Egipto será un epicentro de las religiones de Oriente, y el cristianismo de los egipcios se llama cristianismo copto, porque copto significa egipcio, y allá queda una de las cuevas donde se refugió la Sagrada Familia cuando estuvo huyendo de la persecución. Por lo tanto, es uno de los núcleos religiosos más importantes, y está el barrio copto en el Cairo, la ciudad victoriosa de Al-Cair. Fueron de primera mano cristianos en un sentido poderoso, fuerte, vigoroso. Después, más adelante, llegaría el Islam, y como también quedan cerca a la formación del mundo árabe, porque es que quedan ahí al ladito de la península arábica, entonces el Islam les llega de primera mano también, porque Mahoma huye de la Meca a Medina el 622, el año 1 de la era del Islam, y en el 640 y pico, pero así casi nada después es que les va a llegar a ellos el Islam, y el Islam va a llegar con una fuerza y con una capacidad de convocatoria gigantesca. Entonces un pueblo que tenía un carácter faraónico, que fue parte de muchos destinos de la antigüedad, que también tiene un cristianismo copto, ahora va a formar parte del Islam también, y eso lo vincula al mundo de Mahoma. En la época del Islam, cuando se den las cruzadas, cuando se den las guerras desde la tierra de los europeos, de los francos que llaman, contra los pueblos del Islam, por la recuperación de Jerusalén, atraviesan Egipto los cruzados y van a arrasar por parejo con los musulmanes, lo mismo que con los cristianos, porque ignoraban que había cristianismos de Oriente. Entonces, al arrasar lo mismo con unos que con otros, lo que hicieron fue unirlos. Allá los coptos y los musulmanes, los coptos, o sea, los cristianos egipcios orientales, y los musulmanes,
conviven en perfecta armonía. La llamada a la oración 5 veces al día se escucha a lo lejos y la llamada de las iglesias se escucha simultáneamente. Las iglesias y las mezquitas se saludan las unas a las otras y en el barrio copto se encuentran las iglesias, se encuentran las mezquitas, se encuentran las antiguas sinagogas perdidas en el tiempo, porque la comunidad judía anidó de una manera fundamental y primordial en Egipto y fue uno de los puntos de intelectualidad y de florecimiento de Alejandría, y estuvo con ellos a lo largo del trasegar de su tiempo. Y cuando llegaron las cruzadas, Saladino, el kurdo Saladino, llegó a Egipto, y al llegar Saladino a Egipto les va a imprimir un sello, una impronta, y es que los va a volver árabes. Entonces ellos eran faraónicos en la antigüedad, ellos eran cristianos en el origen del cristianismo, ellos eran islámicos cuando el islam está despuntando en su proceso de expansión y de conocimiento de las grandes dinastías omeyas y abasides, y ellos van a ser también árabes en la medida en que Saladino lleve con su espada y su defensa, Saladino que fue el gran general que despistó a Occidente con su movilidad, va a llevar allá el mundo árabe. También la fuerza de los bereberes, que han atravesado el desierto durante milenios, el desierto que como una gigantesca cortina de arena se extiende sobre esos pueblos, dándoles un colorido de la tierra amarilla. A lo largo de los milenios donde los bereberes han trasegado, también ellos están allá. Egipto se convertirá en un pueblo árabe, y de los árabes serán más adelante su propio centro. Va pasando los tiempos, llegarán los turcos otomanos, los reinos mamelucos, los tiempos del colonialismo, los franceses y los ingleses. El tiempo de los faraones se perderá. Durante mucho tiempo no se sabrá qué dijeron los faraones, porque cuando las antiguas religiones cerraron sus templos para dar paso a otros mundos y a otras facetas de la fe, en ese momento se perdió el legado de lo que decían los jeroglíficos, hasta cuando la expedición de Napoleón llevó a todos los dibujantes y a todos los estudiosos, y ahí se descubrió la piedra Rosetta, y la piedra Rosetta nos da el paso al tiempo, la puerta de un mundo olvidado, y a través de la piedra Rosetta encontramos el significado de lo que fueron los jeroglíficos. De este Egipto viene el esoterismo. De todas estas tumbas y estos símbolos vieran las fuerzas de las piedras que sustentarían la masonería, vienen los rosacrucistas, viene el esoterismo, que es otro de los muchos saberes que ellos desarrollaron y que de una manera muy ligada con lo oculto y lateral sigue gravitando a lo largo de la historia de los conocimientos y de las religiones, de los secretos, de todos los cálculos matemáticos y astronómicos de las pirámides, y de la fuerza que emana de las vibraciones de la Tierra a través de las miradas esotéricas, vienen también de Egipto. A través de la piedra Rosetta llegarán los ecos del pasado con la fuerza que el presente no puede imaginar, y el mundo quedará perplejo por la fascinación de la magnificencia del mundo de los faraones. Y llegarán los tiempos del colonialismo, y luego llegarán los tiempos de la descolonización, y figuras como Gamal Abdel Nasser le darán una perspectiva, una gigantesca mirada a la historia, desde lo no alineado, desde los países del tercer mundo, desde los pueblos en descolonización, desde un destino árabe, desde la reunificación sobre otros límites de las fronteras que el colonialismo había trazado de una manera arbitraria sobre los territorios petroleros, sobre los yacimientos del petróleo. Ese proceso lo va a revertir Nasser, convirtiéndose en un pueblo y en una nación, en un hombre que fue un pueblo, en la construcción de la gigantesca represa de Asuán y del lago Nasser, y en el prodigio faraónico de mover 200 metros montaña arriba el templo de Abu Simbel con toda la montaña, para que pueda establecerse en toda su magnificencia, para que no hubiera quedado hundido bajo las aguas de la represa, y de todas maneras lograr conservar en el traslado del templo de Abu Simbel la luz que en el Santo Santorum entraba por el sol, en el tiempo solar del equinoccio de septiembre, para iluminar a los 3 de los 4 dioses, menos a Paf, que era el dios de la oscuridad. Ellos van a ocupar lugares preponderantes, y cuando el mundo árabe entre en el protagonismo de mediados del siglo XX, con la descolonización, Egipto será el faro, el punto desde el cual se va a trazar
perspectiva geopolítica del Medio Oriente. Y la figura de Nasser va a ser la figura que va a llevar a Egipto al supremo protagonismo del mundo de los 50 y del mundo de los 60. Egipto estará profundamente involucrado en todas las guerras que gravitan y han rodeado la tragedia del conflicto árabe-israelí. Estará profundamente emparentado con el destino de Palestina, la Franja de Gaza, hoy territorio, era parte de Egipto y fue parte de lo que Egipto perdió en la guerra de los 6 días con Israel. Todas las historias de los territorios ocupados, de lo que era Gaza, Golán y Cisjordania, el papel de Egipto, el panarabismo como doctrina, como proyecto y como mirada del mundo, el papel de Nasser como un líder de una nueva forma de concebir el habitar la tierra, buscando eludir la bipolaridad de la Guerra Fría, del equilibrio del terror, buscando también entre las corrientes subterráneas que están tratando de encontrar para el petróleo precios que le favorezcan a aquellos países que los van a producir. En el siglo XX, Egipto va a atravesar miles de avatares, porque todos los conflictos y todas las miradas y todas las tendencias que se van a desarrollar en la zona tienen en epicentro a Egipto como epicentro. Egipto, en la medida en que desarrolla el mundo panárabe, se va a convertir en el, digamos, la idea va a ser de los sirios, pero Egipto es el que la va a llevar a la ejecución de un proyecto histórico a través de la figura de Nasser. Entonces, Egipto, cuando se volvieron islámicos, se volvieron un centro muy importante del Islam. Cuando hubo califatos, ellos fueron el califato del Cairo. En tiempos de los reinos mamelucos, ellos fueron los únicos que vencieron la invasión de los mongoles, que cuento no lo cuenta nadie, solamente ellos, los caballeros teutones del norte de Rusia y los vietnamitas. De resto arrasaron el Asia, lo cual, al haber trancado la llegada de los mongoles, permitieron la existencia del testimonio tan magnífico que hoy hay de su tiempo. Los egipcios en cada una de las vertientes históricas han sido fundamentales, han sido importantísimos. Y en la época de Nasser, o sea, cuando estamos en el cristianismo, ellos son los cristianos orientales y un fundamento del cristianismo copto. Cuando estamos en el Islam, ellos son un califato de primer orden. Cuando estamos en el mundo árabe, ellos van a ser un epicentro del mundo árabe, un epicentro fundamental, y es en el año 900 cuando se va a fundar Al-Cair, el Cairo, la ciudad, el victorioso. Cuando llegan los tiempos del colonialismo, de ahí surgirán las rebeliones y las grandes conspiraciones. Cuando llegan los tiempos de la descolonización, ellos llevarán al mundo el proyecto panárabe y la nacionalización del Canal del Suez por parte de Nasser marcará el fin de una era y el comienzo de otro. La misma construcción del Canal del Suez en tiempos de Lesseps, cuando los franceses estaban allá a finales del siglo XIX, marcaba el primer paso de los canales interoceánicos. Las grandes aventuras por descubrir los orígenes del Nilo marcaron la imaginación de la época. El mundo faraónico, rodeado de toda esa cantidad de misterios y esplendores, no ha dejado de fascinar ni un minuto a Occidente, quien ha añadido la mirada occidental hacia la muerte. El terror de las momias y todo eso no lo tienen los egipcios ni significa nada para ellos. El miedo a las momias y a la muerte está en la mirada de los occidentales, no en la vivencia de los egipcios. Egipto, que con el panarabismo y la nacionalización del Canal del Suez abre una era en la historia, será también primero el abanderado de todos los conflictos con Israel y luego el abanderado de la paz con Israel, porque luego en la época de Anwar el-Sadat, Egipto va a ser el que elabore el plan de paz por territorios. Egipto va a ser en todos los partes de la historia uno de los fundamentos y uno de los pilares. Egipto donde empieza Oriente, Egipto donde se urden las tramas de la historia, Egipto un pueblo de religiones, un pueblo de fe, un pueblo que ha atravesado la búsqueda de lo sagrado de extremo a extremo de la historia, porque a todo lo largo de la existencia de los egipcios sobre la tierra los ha caracterizado un sentido profundo de la fe. Por eso son la cuna de tantas religiones. Por eso son una civilización matriz, a partir de la cual muchas otras se van a desarrollar. Son también impresionantemente originales, porque como duraron tanto tiempo aislados, produjeron miradas absolutamente singulares del mundo, propias de su cosmovisión,
gigantescas, eternas, inmutables, solemnes, espirituales, esenciales. Sus proyectos de civilización llegaron a ser absolutamente magníficos. La historia los registra con cierta distancia por esas piedras que aparentemente están situadas en el confín de los tiempos, pero resulta que en esas piedras están contenidas la vida, el alma, la poesía, los juegos, las historias, todo lo que la cotidianidad de un pueblo que conoció la eternidad y que conoció la inmortalidad. De un lado al otro de la historia, desde los tiempos de la inmortalidad a las orillas del Nilo, hasta los turbulentos tiempos del siglo XX, donde los conflictos de la región sacuden las estructuras. Egipto, después de haber entrado en el proceso de paz, después de haber renunciado al panarabismo en la era de Sadat, va a entrar en la búsqueda de su propio destino, porque considera que el destino suyo ligado a las guerras le costó muchísimo. Egipto, con las paradojas más impresionantes, como en los tiempos del desplazamiento que la gente tuvo al perder los territorios del Golán, llegaron al Cairo, y en el Cairo van a vivir familias de desplazados entre las tumbas en el cementerio del Cairo, porque en las tumbas del cementerio del Cairo encuentran un refugio pueblos que en el fondo de su espíritu creen en la muerte como un inframundo de lo eterno, o si no, no habitarían las tumbas. Ellos son una mezcla de todas los pasos de lo sagrado por el pasado y de toda la importancia del presente. Son, geopolíticamente hablando, uno de los pueblos más importantes, son la gravitación del Medio Oriente, son el área donde se debaten todos los problemas políticos de la región, son el gran mediador o el gran provocador, según el ala de la historia donde estén, marcan los cambios de la región, porque la nacionalización del Suez terminó con el colonialismo y empezó con la Guerra Fría. Los cambios en Egipto cambian toda la región, por la impresionante importancia que tienen, por la actualidad que los reviste. Los funerales son en el Cairo. El Cairo es el sitio donde toda la comunidad internacional está de acuerdo en encontrar un punto entre Oriente y Occidente, entre los conflictos y la paz, entre las turbulencias y la esperanza. Por todo eso, por la palpitante actualidad y por toda la eternidad que estos pueblos han vivido, por su concepto de lo sagrado y por la fe, vamos a empezar la travesía a partir del próximo programa del alba de las civilizaciones, del tiempo en que el sol se asoma e iluminando el valle del Nilo, trayéndonos la sabiduría de Ra y el don de Hapi, el dios del Nilo, trayéndonos los oasis y trayéndonos los desiertos. Bienvenidos. Entonces, desde las arenas del desierto, desde los oasis de Al-Fayum, desde las impresionantes escrituras en los templos y los jeroglíficos de Karnak, desde los mundos de Osiris que iremos a ver, desde los proyectos históricos y políticos que este agente ha gestionado, y desde el fascinante mundo sagrado, esotérico, místico y político que bulle en las calles de Al-Cair, del Cairo, la ciudad victoriosa, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, la bienvenida a la gran civilización del pueblo en Etiopía. Ese cristianismo que llega a Egipto de primera mano, recién inventadito, recién salido del horno, recién creado, lleva el misticismo de las escuelas de las religiones de Oriente, y mucho tiempo más adelante, cuando las religiones de Oriente y las religiones del cristianismo de Oriente y el cristianismo de Occidente entren en un cisma, Egipto será un epicentro de las religiones de Oriente, y el cristianismo de los egipcios se llama cristianismo copto, porque copto significa egipcio, y allá queda una de las cuevas donde se refugió la Sagrada Familia cuando estuvo huyendo de la persecución. Por lo tanto, es uno de los núcleos religiosos más importantes, y está el barrio copto en el Cairo, la ciudad victoriosa de Al-Cair. Fueron de primera mano cristianos en un sentido poderoso, fuerte, vigoroso. Después, más adelante, llegaría el Islam, y como también quedan cerca a la formación del mundo árabe, porque es que quedan ahí al ladito de la península arábica, entonces el Islam les llega de primera mano también, porque Mahoma huye de la Meca a Medina el 622, el año 1 de la era del Islam, y en el 640 y pico, pero así casi nada después es que les va a llegar a ellos el Islam, y el Islam va a llegar con una fuerza y con una
con una capacidad de convocatoria gigantesca. Entonces, un pueblo que tenía un carácter faraónico, que fue parte de muchos destinos de la antigüedad, que también tiene un cristianismo copto, ahora va a formar parte del Islam también, y eso lo vincula al mundo de Mahoma. En la época del Islam, cuando se den las cruzadas, cuando se den las guerras desde la tierra de los europeos, de los francos que llaman, contra los pueblos del Islam, por la recuperación de Jerusalén, atraviesan Egipto los cruzados y van a arrasar por parejo con los musulmanes, lo mismo que con los cristianos, porque ignoraban que había cristianismos de Oriente. Entonces, al arrasar lo mismo con unos que con otros, lo que hicieron fue unirlos. Allá los coptos y los musulmanes, los coptos, o sea, los cristianos egipcios orientales, y los musulmanes conviven en perfecta armonía. La llamada a la oración 5 veces al día se escucha a lo lejos, y la llamada de las iglesias se escucha simultáneamente. Las iglesias y las mezquitas se saludan las unas a las otras, y en el barrio copto se encuentran las iglesias, se encuentran las mezquitas, se encuentran las antiguas sinagogas perdidas en el tiempo, porque la comunidad judía anidó de una manera fundamental y primordial en Egipto, y fue uno de los puntos de intelectualidad y de florecimiento de Alejandría, y estuvo con ellos a lo largo del trasegar de su tiempo. Y cuando llegaron las cruzadas, Saladino, el kurdo Saladino, llegó a Egipto las corrientes históricas más poderosas. Por Egipto ha pasado el esoterismo, el panarabismo, las religiones, han pasado todas las corrientes de la historia, tanto en el alba de los tiempos, como en la actualidad de las exequias de los líderes históricos que han determinado durante mucho tiempo la vida de los pueblos. Ellos, tanto ahora como en el remoto pasado, son los pueblos que han trazado líneas, destinos, matrices de civilizaciones. Las decisiones de las guerras del Medio Oriente se tomaron en el Cairo, las decisiones de la paz en el Medio Oriente se tomaron en el Cairo. Fue allá donde Anwar al-Sadat diseñó el plan de paz del Medio Oriente, y fue allá donde se dirigieron las guerras más duras de la época de los 6 días de la nacionalización del canal. Todas las etapas más fuertes se decidieron allá. Entonces, ellos van a ser un pueblo de un peso histórico tan importante que determinan la gravedad, la zona de gravedad de la región. O sea, aquello que mantiene, que cohesiona y que permite toda la circulación histórica de la región del Medio Oriente, tiene su centro en Egipto. Han sido el epicentro de la historia durante mucho tiempo. En la época de los faraones, ellos llegaron a crear una civilización. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Hoy vamos a asomarnos a la importancia histórica del pueblo egipcio a lo largo de 5000 años de existencia que nosotros hayamos podido, digamos, aproximarnos a ella. Egipto empieza con una civilización en una etapa muy temprana de los tiempos, que ya tenía un planteamiento fundamental sobre la vida y la muerte. Dicen que el hombre le teme al tiempo, dice un proverbio árabe, y que el tiempo le teme a las pirámides. Las pirámides están desde el alba de los tiempos. Ellas son más antiguas que todo lo antiguo. Tenían ya más de 2000 años las pirámides el día que Cleopatra por las orillas del Nilo se las mostró a Julio César. Fueron construidas 1800 años antes de la Gran Muralla. Fueron ellos los comienzos de muchas civilizaciones. Y antes de las pirámides aún estaba la Esfinge. Al principio de los tiempos, cuando recién los soles empiezan a despuntar, ellos ya crearon toda una cosmovisión. La civilización egipcia queda totalmente planteada desde el Imperio Antiguo, y de ahí en adelante se perfecciona, se profundiza, se hace más sublime, pero está lista desde el Imperio Antiguo, alba de los tiempos, año 3500 a.C. Entonces, esta civilización de la persecución, por lo tanto, es uno de los núcleos religiosos más importantes, y está el barrio copto en el Cairo, la ciudad victoriosa de Al-Cairo. Fueron de primera mano cristianos en un sentido poderoso, fuerte, vigoroso. Después, más adelante,
llegaría el Islam, y como también quedan cerca a la formación del mundo árabe, porque es que quedan ahí al ladito de la península arábica, entonces el Islam les llega de primera mano también, porque Mahoma huye de la Meca a Medina el 622, el año 1 de la era del Islam, y en el 640 y pico, pero así casi nada después es que les va a llegar a ellos el Islam, y el Islam va a llegar con una fuerza y con una capacidad de convocatoria gigantesca. Entonces un pueblo que tenía un carácter faraónico, que fue parte de muchos destinos de la antigüedad, que también tiene un cristianismo copto, ahora va a formar parte del Islam también, y eso lo vincula al mundo de Mahoma. En la época del Islam, cuando se den las cruzadas, cuando se den las guerras desde la tierra de los europeos, de los francos que llaman, contra los pueblos del Islam, por la recuperación de Jerusalén, atraviesan Egipto los cruzados y van a arrasar por parejo con los musulmanes, lo mismo que con los cristianos, porque ignoraban que había cristianismo de Oriente. Entonces, al arrasar lo mismo con unos que con otros, lo que hicieron fue unirlos. Allá los coptos y los musulmanes, los coptos, o sea, los cristianos egipcios orientales, y los musulmanes conviven en perfecta armonía. La llamada a la oración 5 veces al día se escucha a lo lejos, y la llamada de las iglesias se escucha simultáneamente. Las iglesias y las mezquitas se saludan las unas a las otras, y en el barrio copto se encuentran las iglesias, se encuentran las mezquitas, se encuentran las antiguas sinagogas perdidas en el tiempo, porque la comunidad judía anidó de una manera fundamental y primordial en Egipto, y fue uno de los puntos de intelectualidad y de florecimiento de Alejandría, y estuvo con ellos a lo largo del trasegar de su tiempo. Y cuando llegaron las cruzadas, Saladino, el kurdo Saladino, llegó a Egipto, y al llegar Saladino a Egipto les va a imprimir un sello, una impronta, y es que los va a volver árabes. Entonces ellos eran faraónicos en la antigüedad, ellos eran cristianos en el origen del cristianismo, ellos eran islámicos cuando el Islam está despuntando en su proceso de expansión y de conocimiento de las grandes dinastías omeyas y abasides, y ellos van a ser también árabes en la medida en que Saladino lleve con su espada y su defensa, Saladino, que fue el gran general que despistó a Occidente con su movilidad, va a llevar allá el mundo árabe, y sin la cantidad de avatares que sí tuvieron que sufrir los pueblos de la Media Luna, los pueblos de Mesopotamia, que tuvieron muchísimas guerras y muchísimas diferentes invasiones por estar ocupando el valle fértil donde alrededor queda el desierto. Para llegar al Nilo había que atravesar obstáculos naturales que eran imposibles en su tiempo, así que finalmente las primeras invasiones les van a llegar a ellos muy entrada a su civilización, y eso les va a permitir un concepto de eternidad y un sentido de pertenencia y de identidad muy fuerte. Entonces ellos van a crear un proyecto histórico lleno de vitalidad, lleno de optimismo, que contrasta con las versiones desgarradoras y pesimistas que otras civilizaciones contemporáneas a ellos en el alba de la historia tenían. Para ellos el inframundo era una gozosa invitación a lo inmortal. Había que pasar el obstáculo de Anubis, que presentaba el corazón en la balanza con una pluma de avestruz, y el corazón tenía que ser mucho más liviano que la pluma de avestruz, no en el peso físico, sino pasional. El corazón tendría que llegar a la muerte en un punto de tranquilidad y de serenidad tan profundo que fuera más liviano que una pluma de avestruz. Para eso también la vida daba el tiempo para serenar el corazón, para llegar al inframundo. De esa manera entraban de la mano de Anubis, a donde su padre Osiris los estaba esperando para conducirlos a la senda de la eternidad, donde iban a estar para siempre en el objetivo de toda la civilización. Esta gente va a tener trabajo todo el año, porque resulta que cuando el río está crecido van a trabajar la piedra, y al trabajar la piedra van a adorar a los dioses, y al adorar a los dioses van a estar trabajando para su propio proyecto de identidad, con lo cual tenían salario, empleo, oficio y un sentido para vivir. Ellos no podían morir fuera de Egipto, porque la inmortalidad se estaba dando en Egipto. Entonces eso sí era una cosa que ellos se cuidaban mucho de hacer. Después veremos por qué, si no, el egipcio tiene que regresar, porque siente que va a morir, tiene que morir en suelo egipcio. Entonces ellos van a tener una cantidad de tiempo de civilización, primero antes de la aparición de los jeroglíficos,
Antes de la entrada de los jeroglíficos hay 2000 años de historia conocida, y luego con la entrada de los jeroglíficos hay 3000 años de civilización, antes de que pierdan la autonomía a manos de los romanos mucho tiempo más adelante, 2000 años después. Por eso decimos que eran antiguos aún para los antiguos. Entonces ellos empiezan con su imperio antiguo, o reino también como le llamaban, con el imperio nuevo, con el imperio medio y con el imperio nuevo. Tienen algunos periodos intermedios de caos, de relevos de dinastías, pero que no afectan el curso de la eternidad. Entonces ellos van a ser autónomos hasta la época de los romanos. Hay un tiempo en que los Ptolomeos, una enriquecedora y magnífica de dos civilizaciones espléndidas, que se va a traducir en un prodigio de ciudad que se llamaría Alejandría. Alejandría, la cuna del saber, la ciudad que fundaría Alejandro Magno. Esa ciudad va a contener el saber de toda la antigüedad, y en ella se van a fusionar todos los puntos que han hecho de Egipto una gran civilización. Alejandría, donde la geometría la estaba diseñando Euclides, donde Eratóstenes estaba recorriendo e imaginando y calculando la redondez de la Tierra. Alejandría, donde se hizo la primera traducción hebrea de la Biblia del hebreo al griego por los 70 sabios, que los encerraron en lugares diferentes, y las traducciones que hicieron de la Biblia eran idénticas, y eso se llama el milagro de los 70. Alejandría, donde el faro iluminó el Mediterráneo con sus borrascosas aguas durante muchos siglos hasta que los terremotos lo borraron de allí. Alejandría, donde Ptolomeo, en el tiempo en que los griegos dominaron o compartieron sus fusiones de civilización con los egipcios, cuando ya había terminado el imperio nuevo, va a haber un periodo griego. Ese periodo griego va a ser el periodo de los Ptolomeos, llamado así por Ptolomeo, el general de Alejandro, que heredó la parte de Egipto a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, cuando eso pasa, se va a dar esta magnífica fusión entre estos pueblos, y Ptolomeo, sobre la espléndida ciudad de Alejandría, le va a encargar a Demetrio una de las labores más importantes, gratas y mejor cumplidas de la historia que hayamos podido registrar: la biblioteca de Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría va a ser el comercio intelectual de Alejandría con la sabiduría de su tiempo. En la biblioteca de Alejandría, los barcos atracarían, y a cambio de los papiros que llevaban y de los libros que llevaban a bordo, tendrían que bajarlos para ser copiados y luego se los devolvían. La manera de comerciar con Alejandría era llevar libros, y llegaron a contener todo el saber de la antigüedad. Esa espléndida biblioteca cuya quema demuestra el problema tan terrible que la intolerancia puede llegar a desarrollar sobre la luz del saber, y que hoy está reconstruida con los términos de la modernidad, totalmente distinta a lo que fue, a mezclar la riqueza del mundo griego con la magnificencia del mundo egipcio, porque los griegos eran poderosos en su pensamiento, pero no tenían frente a la muerte mayor cosa que decir, mientras que los egipcios frente a la muerte tienen todo que decir. Parecía que lo supieran todo, y hoy, como hoy no sabemos sobre la muerte, tampoco podemos saber si todo ese conocimiento se acerca o no a lo que quiera que sea la verdad del paso después de la vida. Entonces ellos van a estar en todo ese tiempo de autonomía, luego van a ser invadidos en un tiempo por los hicsos, y más adelante van a ser invadidos por los persas, a quienes rechazaron, y luego finalmente por los griegos, con quienes entraron en una fusión enriquecedora y magnífica de dos civilizaciones espléndidas, que se va a traducir en un prodigio de ciudad que se llamaría Alejandría. Alejandría, la cuna del saber, la ciudad que fundaría Alejandro Magno. Esa ciudad va a contener el saber de toda la antigüedad, y en ella se van a fusionar todos los puntos que han hecho de Egipto una gran civilización.
Alejandría, donde la geometría la estaba diseñando Euclides, donde Eratóstenes estaba recorriendo e imaginando y calculando la redondez de la Tierra. Alejandría, donde se hizo la primera traducción hebrea de la Biblia del hebreo al griego por los 70 sabios que los encerraron en lugares diferentes, y las traducciones que hicieron de la Biblia eran idénticas, y eso se llama el milagro de los 70. Alejandría, donde el faro iluminó el Mediterráneo con sus borrascosas aguas durante muchos siglos hasta que los terremotos lo borraron de allí. Alejandría, donde Ptolomeo, en el tiempo en que los griegos dominaron o compartieron sus fusiones de civilización con los egipcios, cuando ya había terminado el Imperio Nuevo, va a haber un periodo griego. Ese periodo griego va a ser el periodo de los Ptolomeos, llamado así por Ptolomeo, el general de Alejandro, que heredó la parte de Egipto a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, cuando eso pasa, se va a dar esta magnífica fusión entre estos pueblos, y Ptolomeo, sobre la espléndida ciudad de Alejandría, le va a encargar a Demetrio una de las labores más importantes, y es que los va a volver árabes. Entonces ellos eran faraónicos en la antigüedad, ellos eran cristianos en el origen del cristianismo, ellos eran islámicos cuando el islam está despuntando en su proceso de expansión y de conocimiento de las grandes dinastías omeyas y abasides, y ellos van a ser también árabes en la medida en que Saladino lleve con su espada y su defensa, Saladino, que fue el gran general que despistó a Occidente con su movilidad, va a llevar allá el mundo árabe. También la fuerza de los bereberes, que han atravesado el desierto durante milenios, el desierto que como una gigantesca cortina de arena se extiende sobre esos pueblos, dándoles un colorido de la tierra amarilla a lo largo de los milenios, donde los bereberes han trasegado, también ellos están allá. Egipto se convertirá en un pueblo árabe, y de los árabes serán más adelante su propio centro. Va pasando los tiempos, llegarán los turcos otomanos, los reinos mamelucos, los tiempos del colonialismo, los franceses y los ingleses. El tiempo de los faraones se perderá. Durante mucho tiempo no se sabrá qué dijeron los faraones, porque cuando las antiguas religiones cerraron sus templos para dar paso a otros mundos y a otras facetas de la fe, en ese momento se perdió el legado de lo que decían los jeroglíficos, hasta cuando la expedición de Napoleón llevó a todos los dibujantes y a todos los estudiosos, y ahí se descubrió la piedra Rosetta, y la piedra Rosetta nos da el paso al tiempo, la puerta de un mundo olvidado, y a través de la piedra Rosetta encontramos el significado de lo que fueron los jeroglíficos. De este Egipto viene el esoterismo. De todas estas tumbas y estos símbolos vienen las fuerzas de las piedras que sustentarían la masonería, vienen los rosacrucistas, viene el esoterismo, que es otro de los muchos saberes que ellos desarrollaron y que de una manera muy ligada con lo oculto y lateral sigue gravitando a lo largo de la historia de los conocimientos y de las religiones, de los secretos, de todos los cálculos matemáticos y astronómicos de las pirámides, y de la fuerza que emana de las vibraciones de la Tierra a través de las miradas esotéricas, vienen también de Egipto. A través de la piedra Rosetta llegarán los ecos del pasado con la fuerza que el presente no puede imaginar, y el mundo quedará perplejo por la fascinación de la magnificencia del mundo de los faraones. Y llegarán los tiempos del colonialismo, y luego llegarán los tiempos de la descolonización, y figuras como Gamal Abdel Nasser le darán una perspectiva, una gigantesca mirada a la historia, desde lo no alineado, desde los países del tercer mundo, desde los pueblos en descolonización, desde un destino árabe. Antes de la entrada de los jeroglíficos hay 2000 años de historia conocida, y luego con la entrada de los jeroglíficos hay 3000 años de civilización, antes de que pierdan la autonomía a manos de los romanos mucho tiempo más adelante, 2000 años después. Por eso decimos que eran antiguos aún para los antiguos. Entonces ellos empiezan con su imperio antiguo, o reino también como le llamaban, con el imperio nuevo, con el imperio medio y con el imperio nuevo. Tienen algunos periodos intermedios de caos, de relevos de dinastías, pero que no afectan el curso de la eternidad. Entonces ellos van a ser autónomos hasta la época de los romanos. Hay un tiempo en que los Ptolomeos van a anidar en la civilización egipcia,
y al anidar en la civilización egipcia, ellos van a mezclar la riqueza del mundo griego con la magnificencia del mundo egipcio, porque los griegos eran poderosos en su pensamiento, pero no tenían frente a la muerte mayor cosa que decir, mientras que los egipcios frente a la muerte tienen todo que decir. Parecía que lo supieran todo, y hoy, como hoy no sabemos sobre la muerte, tampoco podemos saber si todo ese conocimiento se acerca o no a lo que quiera que sea la verdad del paso después de la vida. Entonces ellos van a estar en todo ese tiempo de autonomía, luego van a ser invadidos en un tiempo por los hicsos y más adelante van a ser invadidos por los persas, a quienes rechazaron, y luego finalmente por los griegos, con quienes entraron en una fusión enriquecedora y magnífica de dos civilizaciones espléndidas, que se va a traducir en un prodigio de ciudad que se llamaría Alejandría. Alejandría, la cuna del saber, la ciudad que fundaría Alejandro Magno. Esa ciudad va a contener el saber de toda la antigüedad, y en ella se van a fusionar todos los puntos que han hecho de Egipto una gran civilización. Alejandría, donde la geometría la estaba diseñando Euclides, donde Eratóstenes estaba recorriendo e imaginando y calculando la redondez de la Tierra. Alejandría, donde se hizo la primera traducción hebrea de la Biblia del hebreo al griego por los 70 sabios que los encerraron en lugares diferentes, y las traducciones que hicieron de la... Ellos van a mezclar la riqueza del mundo griego con la magnificencia del mundo egipcio, porque los griegos eran poderosos en su pensamiento, pero no tenían frente a la muerte mayor cosa que decir, mientras que los egipcios frente a la muerte tienen todo que decir. Parecía que lo supieran todo, y hoy, como hoy no sabemos sobre la muerte, tampoco podemos saber si todo ese conocimiento se acerca o no a lo que quiera que sea la verdad del paso después de la vida. Entonces ellos van a estar en todo ese tiempo de autonomía, luego van a ser invadidos en un tiempo por los hicsos y más adelante van a ser invadidos por los persas, a quienes rechazaron, y luego finalmente por los griegos, con quienes entraron en una fusión enriquecedora y magnífica de dos civilizaciones espléndidas, que se va a traducir en un prodigio de ciudad que se llamaría Alejandría. Alejandría, la cuna del saber, la ciudad que fundaría Alejandro Magno. Esa ciudad va a contener el saber de toda la antigüedad, y en ella se van a fusionar todos los puntos que han hecho de Egipto una gran civilización. Alejandría, donde la geometría la estaba diseñando Euclides, donde Eratóstenes estaba recorriendo e imaginando y calculando la redondez de la Tierra. Alejandría, donde se hizo la primera traducción hebrea de la Biblia del hebreo al griego por los 70 sabios que los encerraron en lugares diferentes, y las traducciones que hicieron de la Biblia eran idénticas, y eso se llama el milagro de los 70. Alejandría, donde el faro iluminó el Mediterráneo con sus borrascosas aguas durante muchos siglos hasta que los terremotos lo borraron de allí. Alejandría, donde Ptolomeo, en el tiempo en que los griegos dominaron o compartieron sus fusiones de civilización con los egipcios, cuando ya había terminado el Imperio Nuevo, va a haber un periodo griego. Ese periodo griego va a ser el periodo de los Ptolomeos, llamado así por Ptolomeo,
el general de Alejandro, que heredó la parte de Egipto a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, cuando eso pasa, se va a dar esta magnífica fusión entre estos pueblos, y Ptolomeo, sobre la espléndida ciudad de Alejandría, le va a encargar a Demetrio una de las